Vamos a ir comenzando. Quiero darle la bienvenida a todas y todos a esta charla con Ricardo Rubiales, en nombre de nuestra directora de la Facultad de Artes Visuales, Verónica Lizeth Delgado Cantú. Les damos una muy cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Queremos también agradecer previamente los esfuerzos en conjunto del Departamento de Educación Digital, de la Facultad, del equipo de Comunicación e Imagen, nuestros coordinadores y coordinadoras de licenciaturas, el Departamento de Vinculación y Desarrollo Cultural, que es el departamento de su servidor, alumnas y alumnos de Servicio Social que nos están apoyando, y sobre todo también a Ricardo Rubiales, que nos acompaña hoy. Déjenme nomás checo, porque tuve que estar leyendo un documento, voy a checar admitir a una persona y me regreso para decirles que Ricardo Rubiales ha trabajado desde 1994 en la búsqueda y aplicación de teorías educativas de vanguardia en el contexto museístico. Museólogo y educador con una maestría en neuropsicología y aprendizaje, ha sido honrado con varios premios del campo museístico, entre los que se cuenta el Premio a la Investigación Educativa 2019 que brinda SECA-ICOM, que es el Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural. Colaboró al frente de las áreas educativas de renombrados museos en México y en la creación de 6 nuevos museos en Latinoamérica. Se encuentra realizando su doctorado en Museología Crítica por el mundo. Sin más ni menos, le recordamos que la participación en esta charla es solo vía chat, y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Con todo gusto las vamos a estar leyendo. Y pues bienvenido otra vez, Ricardo, y te dejo el... bien rápido, ustedes pueden fijar la cámara de Ricardo para que se vea grande y así no tengan problemas. Pero bueno, bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Mario. Mil gracias y gracias a todos y a todos por estar aquí conmigo. Vamos a compartir unos 45 minutos, Mario, y luego nos vamos a unas preguntitas, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla para empezar y que, digamos, algunas imágenes vayan acompañando mi voz, si les parece bien, que creo que va a ser lo mejor. Creo que Mario me prestó muy bien y les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Le estaba contando a Mario que yo trabajé en la UNAM mucho tiempo, cuando estábamos haciendo el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y antes de eso estuve tal vez unos 4 años en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, frente a la Rectoría de la UNAM, y mi relación con la universidad es muy, muy cercana, y también con Monterrey, entonces agradezco mucho que me hayan invitado. La sesión de hoy tiene que ver con museología crítica. Quiero platicar con ustedes de museos, un poco el título que le habíamos dado. Lo estuve repensando y me parece que sí tenía que ver con hablar de museología, pero también de contextos contemporáneos, y es justo el lugar donde quiero comenzar. Quiero hablar un poquito del contexto donde andamos, recordarles que los museos se sujetan a un contexto específico y que en este momento estamos ante un mundo que está cambiando radicalmente y que las circunstancias que enfrentan todas las instituciones, pero vamos a subrayar un poco las cuestiones culturales, la producción artística, también a una serie de retos que no habían pasado hace 30, 40, 50, 70 años, ¿no? O la situación misma en la que estamos nosotros, que se presentó hace un poquito más de 100 años. Y hay 4 palabras, más o menos, que están señalando un buen grupo de sociólogos con respecto al mundo contemporáneo. Si yo les preguntara quién es esta familia, el nombre de esta familia, ¿cómo se llaman las hermanas de March? ¿Cuál es el nombre del personaje que vende en la tienda? ¿Cómo se llama el director de la escuela de Bart? Te sorprendería la cantidad de personas que conoce perfectamente la información, que incluso sabe capítulos enteros y tiene detalles muy específicos sobre la serie. Este tipo de miradas, para algunos autores, tiene que ver con un concepto llamado hiperrealidad, y que está centrado en cómo de pronto el contexto de las redes de la información nos lleva a pensar términos y conceptos desde lugares distintos, y que nos hace un poco desdibujar lo que existe en el mundo real y lo que no existe. Y ahí hay un poco todo este ámbito de la discusión sobre la posverdad, por ejemplo, y también sobre las fake news, y que tienen que ver con estas construcciones súper potentes de la información y de que, bueno, a lo mejor
no sabemos mucho distinguir una cosa de la otra, una gran cantidad de población, y a mí me parece que es una discusión interesante sobre el mundo contemporáneo. Lo segundo es la hiperconexión, la palabra que ha investigado la Universidad de Barcelona por más de 20 años. Ustedes pueden encontrar mucha información sobre ellos. La publicación una de las más famosas se llama Sociedad de la Ignorancia, y lo que yo quiero subrayar es cómo la hiperconexión nos ha cambiado. Digo, en esta circunstancia en la que estamos ahora, y ahora que vayamos a la nueva normalidad, pues es interesante pensar la cantidad de horas que estamos conectados, y que si en México ya llevábamos 8 horas, 20 minutos, bueno, en el mundo a partir de esta circunstancia, este número se destapó, y es interesante esta relación que tenemos con la pantalla ahora. Transmedia, el concepto que investiga la MIT también ya hace algunos años, tiene que ver con la forma como nos comunicamos, habla de las estructuras de comunicación, cómo se transmite la información, cómo la recibimos, pero mucho de esta fragmentación de la información, también mucho la construcción de narrativas a larguísimo plazo, como la historia de Marvel de 10 años, Harry Potter, en constructos narrativos como el cine, y por supuesto otras discusiones interesantes sobre el uso de ciertos medios y también, digamos, la apropiación de ciertos grupos sociales y de ciertas comunidades humanas de ciertas edades para ciertos medios específicos, y hay una discusión muy potente que hoy está en boga, ¿no? Y la cuarta palabra, la transdisciplina, tiene que ver con la destrucción, digamos, o la reinvención, el replanteamiento de las disciplinas como las conocemos tú y yo. Es decir, la universidad que fue fundada, como ustedes saben, hace varios siglos, y que tenía como principio en algún momento, especialmente en el siglo XVII, la idea de reducir el universo a partes pequeñas y pensar que en la medida en la que yo conozco las particularidades puedo entender lo general. Hoy es absolutamente inútil para entender nuestro mundo. Es decir, funcionó muy bien en el siglo pasado y tenemos frutos muy importantes del reduccionismo, pero digamos, desde la corriente epistemológica hoy, la visión reduccionista de las disciplinas y del aislar estas disciplinas no es funcional. Y ya tenemos un movimiento de multidisciplina, interdisciplina, desde hace mucho tiempo, pero ahora con la mirada de la transdisciplina y, claro, con el paradigma de la complejidad, que es un paradigma distinto al del reduccionismo, pues todo lo que tú aprendiste, lo que estás aprendiendo en la universidad, también se va a ver un poco cambiado de posición, porque trabajaremos bajo un paradigma diferente. No es que sea mejor o peor, simplemente es distinto y parece que responde de otra manera al tipo de mundo en el que nos encontramos, ¿no? La complejidad está muy relacionada con el desarrollo tecnológico que tenemos, y por ahí va. Y estas 4 palabras creo que encuentran un punto de discusión también en las generaciones que compartimos este mundo en este momento. El análisis sociocultural de las generaciones tiene pues algunos años, no es algo que se hiciera hace 100 años, pero es algo que se hace últimamente, y que básicamente, les quiero decir, tiene que ver con entender que las personas de cierta edad tienen posiciones distintas a las personas de otra edad. Y yo sé que hay muchas personas que me dicen que los adolescentes han sido adolescentes toda la vida, pero una respuesta de un sociólogo que me parece interesante es sí, y los adolescentes del pasado no tuvieron Twitter. Y ahí, aunque parezca que no, hay una brecha muy seria social de los formatos en los que estamos dialogando y la manera como encontramos información y cómo la expresamos, que me parece que está determinando el mundo contemporáneo. Y ahí puede ser que las personas de cierta edad se sientan un poco lejos, un poco fuera, porque sí es un cambio social que no teníamos cuando ellos eran jóvenes. Es decir, cuando ellos eran jóvenes tenían que adaptarse al mundo de adultos, y hoy, bueno, esa historia en algunas áreas y en algunos ámbitos todavía permanece, pero en un gran grupo de ellos en realidad no es así. En realidad es totalmente distinto, y me parece que es un tema que también tenemos que pensar. Y en este tema de la cantidad de personas y las edades que tenemos, quiero que vean cómo la población infantil en nuestro país ha bajado. Este es el censo, este es el intercensal de la INEGI, y cómo la población adulta va en un aumento impresionante. Y bueno, si yo les hiciera esta pregunta a ustedes, si tienes menos de 30 años, la pregunta que yo te haría es, ¿a qué edad te tuvieron tus padres? O sea, ¿qué edad tenían ellos cuando tú naciste? Y la siguiente pregunta es, si tú ya tuviste hijos a la misma edad que ellos o no. Y te sorprendería saber que un gran grupo de los que nos está escuchando no ha tenido hijos, aunque ya pasó la edad en la que sus papás seguramente lo concibieron. Y bueno, ahí marca estas interesantísimas misiones sociales de
los cambios de perspectiva, ¿no? Cómo nos casamos, cuándo nos casamos, cuántos hijos tenemos, cuántos años trabajamos en el mismo lugar. Son este tipo de definiciones. En México estamos llegando a un lugar donde las generaciones, las más jóvenes, son las que están en este momento siendo no solamente la fuerza laboral, sino la mayoría de la población. Una circunstancia que no había pasado de una manera tan, digamos, tan radical así hasta ahora. Y entonces un poco lo estamos viviendo, ¿no? Los adultos lo están viviendo y ahí tú puedes notar ciertas fricciones y ciertos elementos que son interesantes en el análisis de los públicos. Pero yo quisiera plantear que dentro de estos cambios tan radicales, uno de los más fuertes ha sido el planteamiento de la educación. La verdad es que la UNESCO hace algunos años, tal vez 3, 4 años, se dedicó a hacer una serie de investigaciones y sacó un reporte donde habla de que es necesario replantear la educación, que la educación del siglo XX que nosotros tuvimos durante, pues casi más o menos la mitad, un poco más, tal vez casi 70 años del siglo XX, funcionó para un momento histórico, pero hoy es absolutamente inútil, obsoleta, y tiene que ver con una educación que nació para responder a la era industrial, que no existe, y que por tanto tendríamos que tener una educación que replantearla para la era digital, que es justamente donde estamos, pero la escuela se resiste a cambiar, ¿no? Es una de las instituciones más anquilosadas en cuanto a su estructura y que también, por supuesto, tiene muchas resistencias internas para saber y para dialogar con el mundo exterior y con el contexto. Cuesta de pronto como mucho trabajo. Y un poco lo estamos viendo ahora en la circunstancia en la que estamos para muchas escuelas. Vamos a ponerlo solamente primarias. El acto de hacerlo virtual y la relación entre los maestros y la virtualidad y los niños y pensar que el salón de clases es exactamente el mismo ha sido muy, muy complejo. Entonces, muchos pedagogos contemporáneos hablan de la muerte de la escuela. Muchos de ellos dicen que tenemos que repensar que la escuela que tú conoces, específicamente el formato que tú conoces, que tú viviste, fue un formato que respondía a una época, a una era industrial, pero tendrías que saber que en otros momentos históricos hemos tenido otras escuelas, otras maneras de entender el aprendizaje y otras miradas sobre lo que es aprender y no. Y que incluso dentro del mundo contemporáneo hay mucho esta idea de la posibilidad de la pedagogía sin escuela, es decir, existe y creemos que hay la manera de tener una pedagogía sin el modelo escolar que tú conoces. Es un tema muy interesante además que nos puede llevar a otras reflexiones, porque el modelo escolar, como les contaba, iba a esta era industrial donde usabas uniforme porque en la fábrica lo ibas a utilizar, había un timbre porque en la fábrica había un timbre también que te marcaría entradas y salidas, al igual que en la escuela, había un jefe que un poco recuperaba la idea del maestro, es decir, había una serie de elementos que se iban formando para responder al futuro. Fernando Reimers de la Universidad de Harvard habla mucho que la escuela, el modelo escolar, lo que hace es que multiplica, digamos, un fenómeno de domesticación y adiestramiento más que de educación. Y eso es una crítica un poco dura de Reimers, pero bueno, muy centrada en la investigación. ¿Y eso cómo lo replicamos en los museos? Un poco les traje una foto de una visita guiada que tú conoces, muy común en cualquier museo, pero que es un modelo que en un sentido replica el modelo escolar, el maestro, el experto, el que tiene el conocimiento, el que tiene el poder, y las personas que no tienen el conocimiento, que van a escuchar, que van a beber, digamos, de ese conocimiento, de esa información. Y bueno, bajo esta plataforma hay una idea falsa hoy de que las personas aprenden transmitiendo conocimiento. La transmisión de información no asegura en ninguna manera el conocimiento y estamos hablando ahí de un tema de pedagogía y poder también, ¿no? ¿Quién se sienta al frente? ¿Quién habla? ¿Quién se sienta al otro lado? ¿Quién se calla? Y bueno, son discusiones que Freire, el pedagogo brasileño, va a trabajar muchísimo durante finales del siglo XX. Y ahí es donde creo que cuando hablas de museos, pues también, digo, queremos un puente donde si la escuela es anquilosada, pues te imagínate el museo, ¿no? El museo también, y muchísimo, ¿no? Y ahí un poco estamos los museos en esta tensión también contemporánea de hacia dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer. Entonces, un poco este tema con la educación, ¿no? Las últimas reflexiones contemporáneas han sido la simple transmisión de información no es en ninguna manera aprendizaje y el enfoque de los currículums contemporáneos para los niños de primaria, es decir, si tú tienes hijos, ciertamente lo ideal es que no estudien la primaria que tú estudiaste o si vas a tener hijos, lo ideal es que no llegaran a estudiar lo que tú estudiaste en la primaria, sino que estudiaran otra cosa y esa otra cosa no estuviera tanto basado en su memoria, sino en sus habilidades de pensamiento, y que es un poco lo que califica, lo que mide, digamos, las pruebas enlace y todas estas pruebas de la OCDE.
pero me parece que es importante decirlo, y también enfocarnos no tanto en la perspectiva solo disciplinaria de las clases, ¿no? Un poco pensando en la universidad como una facultad de un tema y otra facultad de otro tema y otra facultad de otro tema que replique esta idea reduccionista, sino pensar en un modelo mucho más complejo donde todos podamos trabajar. La pedagogía al final es un acto de investigación, según los pedagogos del siglo XX, y esa es la bandera de los pedagogos contemporáneos que dicen la pedagogía no es enseñarle a una persona que se aprenda de memoria y saque un examen. La pedagogía es que la persona piense y que yo como maestro estudie cómo aprendes mejor. Entonces, como verán, es una posición paradigmática que nos lleva a 5 pedagogías, que no vamos a analizar ahora, pero se las pongo en la mesa, para que también vean cómo el mundo está cambiando de tal forma que incluso la escuela que ustedes viven hoy, seguramente en la próxima década va a tener que ser totalmente radical y que ya hoy hay muchas escuelas e instituciones que cambian muchísimo, desde lo físico hasta la manera como entendemos la aproximación de las disciplinas y cómo construimos conocimiento. Entonces, hagamos una pausa del mundo contemporáneo, relajémonos un momento para pensar en la institución museo y cómo es que esa institución que nació en el siglo, es un fruto de la modernidad, el museo más antiguo no nació, a diferencia de lo que algunas personas creen, en Grecia. Eso es un mito. El museo real, digamos, el tatarabuelo real de nuestros museos no es un templo en Alejandría, esa es una tradición de un texto. El museón era un templo y los museos a veces parecen, pero en su nacimiento no lo eran y tiene que ver con cómo nacimos desde otro lugar. Los museos estamos viviendo una transformación. Déjenme empezar un poco de dónde estamos hoy para ir a la historia un poquito, pero hoy estamos en una transformación que nació un poco en los 70s. En los 70s hay un diálogo, un proyecto muy importante en Latinoamérica que se llama la Mesa de Santiago. Se realiza en Chile, por supuesto, reúne un montón de museólogos latinoamericanos y se empiezan a discutir temas importantes sobre cómo el museo tiene que afrontar el mundo contemporáneo. Y un poco lo que ellos dicen es, perdóname, los museos de los 70s no afrontan el mundo real, viven en el pasado. Y hay una serie de revoluciones en el mundo de los museos en ese momento y nace, por ejemplo, la nueva museología, un proyecto de los 80s que va a proponer cambios radicales en nuestra manera de entender el museo. Por ejemplo, te van a decir que el museo no es un edificio, sino que el museo es un territorio. Y en ese contexto, pues te van a llevar a pensarlo desde otros lugares, ¿no? Te van a decir que lo importante no es hablar de la colección solamente, sino también de las comunidades en cuanto a la colección, y que cuando abordamos la palabra colección, nuestro abordaje debería ser a partir del concepto patrimonio. Y ahí es donde entraron las discusiones en el Consejo Internacional de Museos, la organización que, digamos, reúne a la gran mayoría de los museos del mundo, y ellos discutían el tema del patrimonio, que desde entonces es el gran tema, ¿no? Ya no hablamos de piezas valiosas o de colecciones, hablamos de patrimonio y tangible e intangible, ¿no? Es importante contarte esto porque a lo mejor tú podrías pensar, bueno, los museos siguen pensando en objetos valiosos. No tanto, pensamos en objetos que son una herencia, que son un bien, que son un patrimonio y que tienen una dimensión intangible. Y ahí hay una discusión muy potente de qué es lo intangible. Por eso es que en los museos, desde 1999, se consideran los zoológicos, los acuarios, las reservas naturales, los sitios de interpretación, los museos del niño, los centros de ciencia, como museos, al igual que el Museo de Antropología o el Museo de Historia o el Museo de Arte, porque todos trabajan en alrededor del tema del patrimonio, ¿no? Y si encuentras un museólogo o alguien que trabaja en un museo que tenga estas miradas como más antiguas, bueno, tiene ya por lo menos unos 30 años de atraso, ¿no? En cuanto a dónde estamos. Pero después del 2000 hubo una serie de proyectos en museos en Latinoamérica, esto es importante, en esta década del 2000 al 2012, 2014, de museos que se crean en Latinoamérica y que empiezan a darle la vuelta de otra manera a la museología tradicional europea. Y también empiezan a marcar otra línea a la museología estadounidense, que va a ser muy específica en museos interactivos. Entonces, ya en 2016, la reunión del ICOM se trató sobre museología social, que es la relación del museo con la comunidad y mirar el museo desde lugares muy distintos, que es en la discusión en la que estamos ahora y que seguimos, y más en esta circunstancia en la que estamos ahora, y que seguiremos en la nueva normalidad. Pero en 2019, quiero marcar un pequeño elemento, los museos nos sentamos a rediscutir una nueva definición.
porque parecía que para la gran mayoría de los museos en el mundo y sus profesionales, los que trabajan en ellos, la definición que teníamos de 1997 no alcanzaba a cumplir o a expresar, digamos, la totalidad de la dimensión de los museos, y tampoco nos daba elementos específicos para cómo nos entendíamos de manera contemporánea. Entonces es importante que sepas, si me estás oyendo, que los museos están cambiando. Tal vez no toda la gente lo sepa, tal vez no te llegó el chisme, tal vez la persona que trabaja en el museo que vive en tu ciudad no lo sabe, pero lo cierto es que el gran gremio de museos sí está en una crisis, vamos a llamarlo de esa manera, en una coyuntura donde sí estamos viendo un museo por venir muy distinto al que tú conocías. Y viene de varios temas que quiero abordar. El museo nació, como les conté, en la época moderna, es un fruto de la modernidad, así se entiende desde la epistemología del museo, desde la museología misma se comprende como un fruto de la modernidad, y este museo pues recupera o construía una idea muy clara que es: yo soy un constructor de verdades. Es decir, el museo era un lugar donde se imponían las verdades y se decía que era ciencia, que era arte, que era historia, etcétera. Y cuando tú ves la construcción de los museos, vas a encontrar que hay historias que se invisibilizan, hay historias que se callan, que se omiten, y hay otras que se reensalzan y que se subrayan y que se ponen en la mesa, y muchas de ellas son construcciones. Entonces, mucho es la construcción de la memoria cultural colectiva, no como una realidad, sino como una construcción social. Y es un tema muy denso y muy interesante que me parece que podemos discutir con historiadores y gestores, y que puede enriquecer mucho, mucho la discusión. La idea de la historia natural, estos museos del siglo XIX, de entender la naturaleza como algo lejano a nosotros, como algo externo, algo de lo que somos dueños, algo que podemos tomar y que podemos poner en una vitrina para exhibirlo, habla de una manera de entender el mundo que digamos, es distinta a la que entendemos ahora. El arte como tal y lo que es el arte y el museo como legitimador del arte, pues también ha pasado a ser otra brecha que habrá que rediscutir. Y bueno, pues evidentemente la idea del museo como constructor de culturas, ¿no? O legitimador de culturas antiguas, de decir, esta es la cultura, esta no es la cultura, esta es belleza, esto no es bello, esto es estético, esto no lo es. Y bueno, ahí hay muchas discusiones profundas. Isabel Víctor, una de las museólogas críticas más interesantes en este momento, va incluso a hablar de esta tensión de museos y va a hablar de mucho conflicto detrás de los temas de los museos, ¿no? Que no todo es color de rosa, como tú lo pensarías, ¿no? Y que hay muchas cosas que están fuera de lugar, muchas imposiciones de verdades, y muchos trabajos de aniquilación, digamos, de otras historias y de otras narrativas, que sería de las cosas más interesantes. Entonces el museo, nos va a decir Isabel Víctor, participa en un montón de configuraciones, en imposiciones, en definiciones y en conflictos que lo hacen ser muy complejo y que lo hacen ser una institución colonialista, una institución que nace en muchos sentidos para imponer y que tiene en su misma esencia ese sentido de decir que sí es y que no es, y de autorizar una cosa y la otra. Y lo vas a encontrar mucho en la gente que trabaja en los museos. Y bueno, también nos va a ayudar a quitarnos esta mirada idealista del museo como turístico, ¿no? Yo, como me encanta ir a los museos, cuando voy de viaje, bueno, para mí el museo es este lugar maravilloso donde no pasa nada. Y bueno, no, en realidad hay una tensión cultural y una tensión de significados muy densa en el museo. Y bueno, no pensar que el museo es apolítico, por ejemplo, ¿no? El museo es una institución política, el museo genera y construye política, y el museo participa además de la construcción cultural del lugar donde está y aporta muchísimo al panorama cultural. Entonces son tensiones que de pronto en esta idealización turística del museo, pues yo no las veo, pero están ahí, ¿no? Entonces, un poco cerrando con la museología social, todos estos temas de los que hemos hablado en estos minutos tienen que ver con la museología social, y quiero enseñarles algunos de los principios de la museología social a partir de esta discusión de, bueno, cómo nos estamos entendiendo con la definición del museo. A lo mejor algunas de ustedes dicen, bueno, ¿cómo va a cambiar la definición del museo? ¿No? ¿Por qué va a cambiar si el museo ya está bien? Y a lo mejor tendría yo que aclarar 4 puntos que nos llevarían a pensarlo, ¿no? El museo como un espacio de conflictos, ¿no? Eso me parece que es un tema fundamental. Entenderlo como un espacio de conflictos y tensiones, entenderlo como una esfera pública, lo cual hace que no pueda ser neutro. El museo nunca puede ser neutro. En el momento que tu curador o tu área de investigación o las personas que presentan una exhibición han propuesto algo llamado discurso, pues en ese momento hay una tendencia, hay una línea que
particularmente tiene un mensaje que quiere hablar y tiene una discusión específica, y ahí tenemos que entender que no somos neutros en una manera y que siempre estamos sesgados, ¿no? Que el museo más bien no solamente presenta hoy verdades, porque la idea de presentar información es un poco ridícula ante Google, es decir, lo que quiera presentar tu museo ya está en Google. Más bien deberíamos de cuestionar y discutir qué es patrimonio, qué es ciudadanía, qué es cultura, y en ese sentido, hablar de significados, generar relaciones, proponer colaboraciones, convertirte en un generador, un catalizador de cambio social, un poco la tendencia a la museología social, y hablar del museo como un espacio que puede pensar en los ciudadanos como coautores, como aliados, como coproductores, ¿no? Y no tanto como personas de a pie, como le dicen algunos curadores, el público lego, ¿no? La gente que no sabe, la gente ignorante, la gente tonta, dicen algunos curadores, que en realidad es un sentido de exclusión súper serio con respecto a pensar que la gente no tiene nada para venir al museo, ¿no? Y cuando en realidad el museo trabaja con lo mismo, con lo que se enfrenta la gente todos los días, que en todo sentido tendría que ver con la cultura visual y material, y que creo que es un tema que ustedes tienen bastante trabajado y que podríamos discutir desde ahí también, digamos, esa masa o esa prima materia del museo. Entonces, la definición del ICOM tiene 4 rasgos. La responsabilidad social. Es imposible que tengas un museo que esté con los ojos cerrados ante el cambio climático, la crisis planetaria, la circunstancia en la que estamos en este momento, las situaciones como los feminicidios, los elementos sociales, cualquier tema es importante. Digo, evidentemente el museo de arte tiene que abordar eso, ustedes y yo lo sabemos, sabemos que el arte en este momento histórico está, digamos, volcado en esas preocupaciones. Y bueno, evidentemente tiene que ser así, pero bueno, los centros de ciencia sí les quiero contar que no caen para nada en el tema de responsabilidad social, y es un tema que a muchos centros de ciencia no les interesa. La realidad es que en Latinoamérica, por un diagnóstico que hizo la Red POP, que es una organización que coordina los museos de ciencia en Latinoamérica, les quiero contar que ellos dicen que solamente 3 de cada 10 instituciones en América Latina, por ejemplo, tienen proyectos o siquiera infraestructura para atender personas con discapacidad, cuando la accesibilidad universal en el siglo XXI es algo que está en todas las oficinas de gobierno, en todos los lugares que te puedas imaginar, incluso en las calles de las ciudades, y es interesante que los museos de ciencia todavía hoy no la tengan, es decir, vivan 20 años atrás, ¿no? Pero es un caso, es un ejemplo para que veamos cómo la responsabilidad social pues es un tema muy denso y que no necesariamente es tan fácil como nosotros queremos de incluir. Las perspectivas antropocéntricas, el museo centrado en el hombre, en la especie humana, especialmente los museos que trabajan, los museos de ciencia, los museos de historia natural, un poco centrados en este tema, y que además tienen miedo, temor, literalmente dicen algunos críticos, de hablar de los temas de la relación entre el ser humano y el planeta. Entonces vas a encontrar que si vas a muchos museos de ciencia o tal vez algún museo de historia natural, pues el tema que vas a encontrar es que van a hablar de cosas del pasado. Van a hablar de dinosaurios, van a hablar de hombres del siglo XIX, de Newton, de Kepler, de Darwin, van a hablar de ideas y de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en este momento en el planeta, aunque sea un museo de biodiversidad. No es un tema que les interese. Y ahí un poco la perspectiva antropocéntrica tiene que ver con estos sesgos que habíamos hablado que son tan serios. Bueno, el tema de la descolonización y el pensar también la contextualización de las comunidades que construyen los museos son 2 temas, 2 líneas que va a preferir la museología social. Y el más grave, o el que más impacto le causa a mis compañeros de museos en muchos casos, es la disolución de las tipologías. Es decir, que un museo ya no sea museo de historia, museo de ciencia, museo de ciudad, museo de arte, sino que tengamos un lugar donde se puedan cruzar transversalmente todo lo que pasa en la vida, porque todo lo que pasa en la vida se cruza transversalmente y es imposible pensar que las cosas están separadas totalmente unas de otras. Entonces, es uno de los grandes temas y es un tema del futuro que va a suceder en la escuela y en muchos lugares ya está pasando. Pero, ¿qué exactamente es lo que pasa entonces con los museos, digamos? ¿Cómo entendemos este tema? Bueno, los museos están cuestionando versiones oficiales, ¿no? Están diciendo, bueno, tal vez haya otras maneras de abordar ciertos temas, hay otros formatos en los cuales tenemos que pensar ciertas cosas, hay algunas memorias tabú que tienen que ser recuperadas, que tienen que ser habladas. En el caso de arte, les quiero poner un ejemplo, el Museo de Arte Paulista, en el Museo de Arte de Sao Paulo, en Avenida Paulista,
hizo una investigación con un grupo de artistas, las Guerrilla Girls, que ellas toman un análisis del inventario de las piezas de la colección. Y dicen solamente el 6% de los autores de la colección, es decir, de los artistas que forman parte de la colección, solo un 6% son mujeres, pero en las obras hay un 82% de presencia del cuerpo femenino dentro de las piezas. Y entonces hay una discusión muy potente sobre una mirada y la otra, y es un poco estas memorias tabú o estas reflexiones tabú que están prohibidas, ¿no? También hablamos mucho más de los patrimonios posibles, no solo eso que fue o es o se certificó como patrimonial, sino también lo que sí puede ser y los cruces que se pueden dar entre estos usos y costumbres culturales que construyen las herencias y los bienes de otras personas. Entonces, este es un tema muy, muy importante. Y en los últimos años hemos ido más en la construcción de los microrrelatos que de los grandes relatos. Entonces, si bien la historia del arte hacía exhibiciones como México, esplendores de 30 siglos, ¿no?, en los años 90, bueno, hoy estamos prefiriendo otras lecturas y otros proyectos de exhibición que pueden ser distintos y que tienen que ver con figuras mucho más cortas y relatos mucho más micro y mucho en la línea de la transmedia que habíamos platicado antes. Y bueno, otra vez regresar a la materia prima del museo, que por muchos años no se entendió de esa manera, pero como hay ejercicios como el MAR, ¿no?, o otros proyectos de museo, donde la cultura material y visual en el museo se tiene desde una misma perspectiva. Es decir, la colección no es sagrada, sino que se pone la colección junto a un juguete de los años 70, junto a un souvenir, por ejemplo, o junto a un póster de diseño gráfico de hace 10 años. Y todo esto está en la misma exhibición, con el mismo lugar y con la misma potencia, ¿no? Es mirar la colección también desde otro lugar. Un ejercicio que se está haciendo mucho. Y Néstor García Canclini, quiero cerrar con esto un poco discutiendo el patrimonio de quiénes, para quiénes, para qué, criticando la mirada de los museos nacionales y bueno, otras posiciones que también nos pone al frente de discusiones más densas. Vamos a empezar una pequeña revisión. Lo que ven, la imagen que están viendo es una sesión de trabajo en el Museo Taller en Argentina, en Bahía Blanca, donde hacen un ejercicio que se llama La Llamada y reúnen a la comunidad y empiezan a discutir temas, digamos, de la situación del trabajo, de la economía o de la historia contemporánea. Y bueno, utilizan un personaje para hablar, por ejemplo, en este caso, que es Trump. Los proyectos de los museos contemporáneos, ¿no? El Museo de Arte de Río, el que están viendo ahora, la manera como construimos los formatos de exhibición, la manera en la que nos acercamos al público y exhibimos de otra manera, la idea de tener espacios de inclusión o no de inclusión dentro de ciertos lugares o otros, las maneras de construir y caminar dentro de ciertos lugares, también nos da otros proyectos y otras circunstancias, ¿no? En ese sentido, digamos, unas líneas de discusión que son mucho más complejas en cuanto a estos temas. Y así, digamos, los proyectos de los museos se van a volver cada vez más y más y más y más complejos. En el sentido de unir de maneras distintas las museografías tradicionales con museografías totalmente contemporáneas, como esta que están viendo, que es el Museo Histórico de Frankfurt. Esta es una de las miradas sobre ciertos específicos lugares de museos y quiero que vean cómo hay una recuperación de estos proyectos de otros lugares y cómo lo trasladan a otros momentos, a otro tipo de museos, ¿no? Por ejemplo, que es otra vez Frankfurt, en el tipo de idea de la ciudad y cómo te puedes sentar dentro de la misma sala de exhibición a hacer cosas en la línea de la participación que pensaba mucho Nina Simon del Museo 2.0, ¿no? Hay una serie de elementos ahí que me parecen súper potentes, exhibiciones, por ejemplo, como esta en Berlín, que se trataba solamente sobre género y presentar las mujeres importantes que participaron durante 30 años en la construcción de la ciudad y que por lo general son personajes invisibles, pero que de pronto se recuperan desde un lugar donde no son las grandes artistas, las grandes no sé cuánto, que siempre serán las personas que ocupan nuestras exhibiciones, ¿no? Llevar a la persona común a la exhibición rompe un poco con la idea y también ver la ciudad desde lugares de arquitectura, no hablando del arquitecto per se o de la obra o el pensamiento del arquitecto, sino de la arquitectura como fenómeno de la ciudad. Y ahí hay una serie de discusiones muy potentes sobre esas dos ideas, ¿no? Y creo que ahí van a empezar a encontrar como cruces
muy distintos que nos llevarán, por ejemplo, hasta el Museum of Ice Cream en Miami, que les recomiendo ver, un proyecto que es una franquicia que tiene el nombre de museo, pero que es un proyecto para Instagram. Es decir, está diseñado para que los chavos y los jóvenes y las niñas y los niños vayan y se tomen fotos con su celular y las suban a su canal de Instagram. Es todo lo que tiene el museo. El museo no es sobre el helado, eso es una falacia, es una mentira, no habla del helado, no hay una cédula que te invite a ver la historia del helado, que sería lo típico, sino que simplemente tú entras y hay paletas gigantes, este lugar donde tienes un helado gigante en la mano, otro lugar donde hay una serie de frutas colgando para tomarte una foto y que son solo escenarios para tomarte foto, pero se llama museo. Y ahí yo te diría, yo no tengo conflicto con esa inclusión del nombre, con el uso del nombre, pero me parece que eso mueve muchos elementos de por qué lo utilizaron, por qué no, y donde abre la circunstancia el tener un proyecto para Instagram que para muchos profesionales de museos otra vez, pues no podría ser demasiado, no sé, fuera de lugar o ese tipo de cosas que tendríamos que pensar. Entonces, una idea interesante de la museología crítica tiene que ver con este acercamiento a lo que está sucediendo. Y yo les quiero traer algunos ejercicios, no traje muchos, pero algunos ejercicios en estos minutitos antes de pasar a las preguntas sobre lo que están haciendo otros espacios de Latinoamérica, ¿no? De América Latina. Y que ustedes lo revisen y que lo puedan ver y demás. Entonces, primero empezar con unas relaciones inexplicables con la cultura material y proyectar proyectos como este, otra vez el Museo de Frankfurt, porque ha ganado muchos premios de museografía y curaduría, que tiene que ver con cómo ellos se sientan para armar estos proyectos de cultura material alrededor de lo que las personas tienen en sus casas y cómo define un discurso específico, construido, otra vez insisto, y aquí es una parte interesante para discutirlo con ustedes, no por un artista, ¿no?, sino por el proyecto curatorial del museo. Y ahí hay una discusión muy interesante donde alguien, el otro día que estaba platicando, alguien de un museo muy importante en la Ciudad de México me decía, oye, pero es que entonces yo ya no sé qué es curaduría y qué es arte. Y ahí, bueno, eso fue literalmente lo que esa persona dijo, ¿no? Yo creo que hablándolo con ustedes, ahí hay una discusión más interesante que deberíamos tener si esta persona estuviera con nosotros. Pero otra vez, entiendo que hay muchas fronteras y muchos lugares que a mucha gente de museos le siguen haciendo mucho ruido porque no están en esta dinámica de flexibilidad o en esta dinámica líquida de entender cómo se hacen las cosas. En el contexto contemporáneo, digamos, de la museología crítica y lo que estamos esperando poder hacer, ¿no? El proyecto de Nina Simon en el Museo de Historia y Arte de Santa Cruz, un proyecto donde se da cuenta el museo que hay una circunstancia terrible en la ciudad sobre niños huérfanos y estos chicos que digamos están huérfanos, pues son miles, se cuentan por miles, y empieza a haber una necesidad del museo de presentar esa historia o esas historias, ¿no?, de este grupo de pequeños que están totalmente invisibilizados en la sociedad. Y arma un proyecto que cruza líneas de arte, que invita a artistas emergentes, que trabaja con instituciones de acción social, que trabaja con organismos gubernamentales y que conforma, digamos, una exhibición construida con un grupo de 18 huérfanos y que arma otra manera de entender exhibiciones. Yo no voy a ver aquí la obra de un artista, una retrospectiva, un flash de un periodo de la historia del arte, voy a ver un proyecto que está sucediendo aquí y ahora. Es decir, estos chicos que curaron esta exhibición están aquí afuera y el artista emergente que lo participó está aquí, pero no es parte de una bienal, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del arte en otro contexto y a mí me parece que ahí se arman circunstancias mucho más potentes. Nuevos lenguajes, este es de Monterrey, el Museo de Historia Mexicana. En algún momento Claudia Ávila, la curadora del museo, estuvo comentando conmigo, me estuvo preguntando cómo podíamos hacer ciertos ejercicios y estuvimos dialogando y creo que en el diálogo salieron muchos ejercicios y una de las cosas que le gustaron fueron es un proyecto que originalmente desarrolló Nina Shore en el MUNAL hace mucho tiempo con Marce Galvez y fue a hacer los muros de Facebook de cierto personaje que ibas a presentar en la sala. En el museo, en el museo, ahí en Monterrey, se fue una exhibición de Carlota y Maximiliano, que tal vez algunos de ustedes fueron a ver, y ahí estaba este proyecto. Y lo que me pareció interesante del público fue que mucho joven entendía muy bien cómo se leía el muro de Facebook y recuperaba la información muy rápido y muy bien hecha, ¿no? Quiero decirles que el equipo de investigación del museo fue muy radical y muy exacto en poner las frases exactas de Maximiliano y Carlota, ponerlo tal como iban y demás. Y bueno, por supuesto, la desmitificación del objeto museal, ¿no? Cómo tenemos que empezar a trabajar en dejar el museo
y el trabajo del museo hacia otros lugares, ¿no? Ahí están viendo ustedes el Museo Nacional de Colombia, en una de sus salas, la primera sala de la renovación del Museo Nacional, y quiero que noten que hay obras de arte junto a proyecciones, junto a televisiones, junto a muebles, junto a mapas, y ese rompimiento, que otra vez me parece interesante, de romper la sacralidad de una sala de museo y presentar otras posibilidades de lectura desde otros lugares, ¿no? El museo, otra vez el Museo Taller de Bahía Blanca en Argentina, cómo entendemos un museo de historia donde la historia no ha terminado, ¿no? También, que es un poco, digamos, las cosas que están construyendo mucho los museos de historia contemporáneas. Y bueno, el lema de este museo, el museo empieza afuera, como a partir de la comunidad y a partir de la afuera, de la gente de afuera, es como construyes al museo de adentro, ¿no? Un poco tu colección en realidad es lo que la gente le interpreta, considera como patrimonio, y es una discusión muy potente. El Museo del Mañana en Río de Janeiro, cómo tomó la línea de hablar del futuro, ¿no? Un proyecto que muy pocos museos se atreverían a hacer y que por lo general tú sabrás que lo que hablamos es de la historia de lo que ya sucedió. Entonces, hay una pregunta que te pondría muy clara en la mesa es, ¿podría haber un museo de arte del futuro? Es decir, no pensar en lo que ya pasó, ni tampoco pensar tanto en lo que está pasando, sino proyectar lo que sucedería. Un poco es la discusión que tenía el Museo del Futuro y es la discusión en la que quería ellos entrar y empezar a discutir con respecto a otros temas. El uso de materialidades distintas en las exhibiciones, el uso de ideas territoriales, el uso de proyectos distintos en la museografía, el uso de proyectos e interacciones que fueran mucho más disruptivas. Este es el Museo de Arte de Río de Janeiro, el MAR, en una exposición sobre samba y estas interrupciones que tienes todo el tiempo en tu recorrido para tocar, para escuchar, para bailar, me parece que puede ser elementos que, claro, a lo mejor tú me dices, bueno, yo lo he visto interactivo, yo lo he visto en proyectos de artista, pero otra vez te cuento, no es un proyecto de un grupo de artistas. Entonces, ahí son estos límites que me parece interesante poner en la mesa y rediscutir cómo incluso el mismo museo contrata artistas de planta para generar con ellos este tipo de cosas. El Museo de Ciencias, el Centro Cultural de la Ciencia de Buenos Aires, Argentina, cómo trabaja a partir del error, por ejemplo, la explicación de la ciencia, o a partir de la duda, o a partir del azar, y cómo estas cosas son maneras distintas a como se hace en México, ¿no? A como lo haría un museo de ciencias que tú tengas cerca, que lo haría desde un lugar muy típico, ¿no? El mueble de física con un botón, y no empezaría hablándote del juego de póker y cómo en el azar podrías hablar de ciencia. Hacer espacios maker que no hablen de robótica, por ejemplo, y que no sean de Lego, y que no tengan que ver con tablets o con iPads, sino que hablen de tecnologías del siglo XIX, de construyendo esas miradas, esas tecnologías, esos formatos, y hablando de otras maneras nuevas, ¿no? El Museo Político, que me parece que será lo más fuerte en este momento y que sin duda ustedes ya lo han visto, pero también no solamente a partir del trabajo de cierto proyecto de arte, sino el museo en sí como un ente político, es decir, como un ente que habla, que discurre, que presenta una discusión por medio de la exhibición, por supuesto, pero también por otros medios, ¿no? Que ahí estamos hablando de una cosa interesante en cuanto a la institución. Y a eso lo ligamos al museo como catalizador de cambio social. Estas son fotos del Museo de la Memoria en Medellín y que, bueno, es un museo que se construye a partir de la gente, de la vida de la gente que vive en Medellín en un contexto que todavía no termina, que no ha acabado y que me parece que puede discutir temas muy, muy profundos de gente que está viva, que vivió los procesos y cómo lo enfrentan y que es otra manera muy diferente a un museo de historia donde las personas que vivieron ese proceso ya no están vivas. Entonces, un poco, ya no hay discusión sobre los temas, que me parece que también es interesante. El Museo de Bolsillo, el peatonal, un ejercicio que hicimos aquí en Sinaloa, que era tener afuera una sala de exhibición y recuperar elementos. Este es un proyecto que nació de una obra artística, es un proyecto que nació de un proyecto de arte y que me parece que después fue evolucionando a convertirse en un proyecto que después los museos lo abrazaron como un proyecto suyo. Y por último, el museo en el que estoy trabajando, que con esto voy a cerrar para irnos a dialogar un poquito, es Materia, es el museo en el que estuve trabajando, pero creo que era importante presentarles un museo de ciencia que toma la producción artística y las reflexiones del arte como el eje para armar todos sus proyectos. Es decir, no es un museo de ciencia que invita al arte a tomar un lugar, sino que es un museo de ciencia que de pronto sí, un poco te pierdes en esta idea de, bueno, es un museo de arte en muchos sentidos,
Y sí, y no tenemos conflicto con eso, porque además creemos que desde ahí hay muchos abordajes muy interesantes y muy potentes que se pueden llevar hasta lugares infinitos de discusión con respecto a muchas otras disciplinas de muchas otras cosas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí estamos muy bien. Ya llevamos unos 45 minutos más o menos. ¿Qué les parece que pasamos a unas preguntitas y vamos dialogando? ¿Cómo ven? A ver si tenemos algunas preguntitas por ahí. Hola de nuevo a todo el mundo. Hola. Esperemos que esta charla increíble les haya inspirado a interactuar con nosotros. Pueden preguntar a través del chat, de aquí está aquí abajo de la pantalla. Y luego les vamos a leer las preguntas y las contestamos. Totalmente. Y fíjense, mientras están pensando en las preguntas, creo que sería una buena idea para seguir platicando. Mario, si voy a compartir mi pantalla un segundo más mientras ellos escriben, Claro. pero les quiero poner la definición de museos que quedó pendiente, es decir, la definición que quedó pendiente en el ICOM en 2019 y que estamos discutiendo este año, y bueno, tenemos ahora mucho tiempo y el siguiente tal vez, para poder llegar a un lugar donde podamos hacer. Es un poco larga. Los museos son espacios democratizadores, inclusivos, polifónicos para el diálogo crítico sobre pasados y futuros. Reconoce y aborda los conflictos y desafíos del presente, custodia artefactos y especímenes para la sociedad. Salvaguarda memorias para el futuro. Garantiza la igualdad de derechos y el acceso al patrimonio para todos. No tenemos ánimo de lucro, somos participativos, transparentes, en colaboración con las comunidades. Y lo que buscamos es coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y educar, ampliando las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad, a la justicia, a la igualdad y al bienestar planetario. Que me parece importante subrayar el tema del bienestar, porque a lo mejor tú dirías, bueno, a los museos que les importa el planeta, y la verdad es que hoy tenemos un compromiso todos, ¿no? De arte, de historia, de arqueología, el Museo de la Cuchara, en abogar por el planeta. Bueno, vamos a ver si tenemos ya una preguntita por aquí. Todavía no se animan, pero yo quería preguntarte, porque Sí. has tocado en otros momentos de conferencias el tema de que los museos no, o que no existen más bien los proyectos para todos. Totalmente. Está este concepto, ¿no?, que tenemos muy modernista, que queda de la idea de poder abarcar a todas las personas, ¿no? O sea, un 100% incluyente. Sí. Nomás si puedes comentar tantito al respecto y ya tenemos una pregunta. Gracias, Mario. Sí, fíjate que es una reflexión de estudios de público muy larga. Yo creo que hay varios estudios, después si quieren les puedo mandar la bibliografía, pero uno tenía que ver con que en realidad era un sueño el pensar que nuestras exhibiciones eran unisex y para todas las edades y para todas las personas, y nos dimos cuenta que en realidad las exposiciones siempre tienen un destinatario, que siempre estamos pensando en alguien. Y cuando hemos hecho ejercicios con los curadores, resulta que ellos sí tienen un alguien en el quien están pensando, que va a entender los textos, que los va a escribir. Es decir, hay mucho de eso. Y lo que sabemos ahora es que la diferencia, le llamamos diferencia inclusiva, es que la diferencia es lo que utilizamos para hacer diseño de museos. Es decir, en la manera en la que yo diseño el museo, entiendo las diferencias y creo espacios para todos. Hay un espacio para unos, un espacio para otros, un espacio para otros. Y bueno, es un poco híbrido, pero no te la pasas tan mal porque ya sabes que hay un espacio para ti o una herramienta o un elemento que a ti te va a hacer más sentido. Y eso me parece que es muy potente, ¿no? Muy bien, pues ahora sí ya agarraron confianza, entonces tenemos varias preguntas. Perfecto. Voy a empezar con este mensaje del doctor Celso, que es nuestro secretario de Extensión y Cultura de la universidad. Sí. Nos dice: hola, mi felicitación por tu ponencia, Ricardo. ¿Cómo ser críticos en los proyectos de museos o centros culturales desde lo institucional, desde un espacio gubernamental o espacio público? Muchas gracias, doctor. Yo creo que uno de los elementos que más estamos pensando en el ICOM es el tema de los derechos culturales. Me parece que a partir de esa plataforma, la reflexión de los derechos culturales, sí hay una transformación incluso en el formato de cómo trabajamos con nuestros colaboradores. Me parece que la inclusión genera lenguaje y me parece un trabajo de capacitación desde nuestros colaboradores, por ejemplo, hacia la diversidad, hacia la igualdad, hacia el género. Les quiero contar que
el lunes, ustedes lo saben, celebramos el Día Internacional de los Museos y el tema, como ustedes verán, no fue los museos de la ciencia, los museos del arte, sino los museos por la igualdad, ¿no? Hay una preocupación de los museos muy seria sobre la inclusión de diversas comunidades y también sobre el tema de género. Entonces yo lo primero que haría es, creo que tenemos que ser críticos desde las cosas más básicas de los derechos culturales. Están todos y todas, qué voces están representadas en los discursos, de qué manera podemos complejizar esas voces, cómo podemos construir un espacio que sea mucho más complejo y cómo podemos servir al ciudadano y a la ciudadana, en el caso de que tengamos dinero público, para poder realmente hacer sentido de los temas de los que trata el museo y no ser un espacio enciclopédico, ¿no? Digamos que esas son como dos miradas alternas. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de los museos en la actualidad, ya que estamos llenos de tecnología y eso puede llegar a opacar? Fíjate que es una interesante pregunta. Nos la hicimos cuando hicimos ahora el Centro de Ciencias Materia. Te quiero contar que tenemos una investigación muy larga de, como tú dices, de 20 años que se llama The Wired Museum y se ha extendido mucho. Canclini dirigió una investigación con Fundación Telefónica en Latinoamérica que se llama La Sociedad de las Cuatro Pantallas. Y tienes razón, tenemos demasiadas pantallas y lo que no tenemos son experiencias de otro tipo. Entonces, aunque no lo creas, en una investigación que tenemos de niños mexicanos, por ejemplo, aquí en mi estado, en Sinaloa, tenemos de los niños con menos desarrollo motor, digamos, en casi todo el país. Y eso es grave porque eso no permite, si los niños no tienen en sus ventanas de desarrollo un cierto nivel de desarrollo, pues pierden oportunidades importantes que después pueden tener, pero digamos, cuesta un poco más de trabajo. Y nos hemos dado cuenta que tiene que ver con esta idea de los niños no tienen lugares para mover las manos, para hacer cosas, para construir, porque estamos en un mundo de pantallas. Entonces es interesante cómo el museo Materia es un espacio que no tiene pantallas, es decir, es una regla. Fíjate qué interesante, es una filosofía que tú entras a un museo que no tiene pantallas. Tiene algún videíto por ahí en un iPad, pero no tiene jueguitos, no tiene interactivos, no tiene cosas de ese tipo, que bueno, puede parecer extraño, pero por el otro lado, qué interesante que estás llenando un vacío que de pronto no existe. Entonces, los niños de primaria que fueron estos meses, pues realmente en la investigación salió que estaban mucho más interesados en tocar que en jugar algo que tienen muchos de ellos en su casa, por lo menos en el contexto urbano. Perfecto. La siguiente pregunta de Alejandra Romo empieza. Ricardo, buenas tardes. Excelente tu ponencia. Sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo, esperando que te encuentres muy bien. Y se cortó la pregunta, pero sí la alcanzó a mandar otra vez. ¿Cómo Gracias. deberían de trabajar en conjunto todos los departamentos de los museos por el bien del mismo? Me parece que los museos tienden a trabajar de una manera muy cerrada cada departamento. Yo creo, Ale, y te agradezco mucho, un poco la pregunta que el doctor Celso nos hace rato en cuanto a la crítica desde la institución. A lo mejor desde dentro, doctor, me parece que los formatos de gestión, es decir, de administración que tenemos los museos, también son muy anquilosados, ¿no? Y yo sí pensaría que, así como tenemos una revisión de cómo la gestión del conocimiento es un proyecto que se da en empresas, digamos, o en instituciones gubernamentales, bueno, eso no ha llegado a los museos. Y un poco contestándole a Ale, la verdad es que hoy la gestión del conocimiento como estructura de administración de una institución, lo primero que aboga es por lo horizontal, es decir, tú tendrías que estar como área educativa en el primer momento del diseño de la exhibición y no al final, que es un poco lo que yo te entendería, ¿no? No, cada quien trabaja en su área y yo te lo paso cuando ya terminé. No, aquí se trata de gestionar el conocimiento entre todos de manera que de forma más colaborativa podamos construir. Pero bueno, es la manera como hoy, digamos, si nos sentáramos con un grupo de emprendedores en la universidad aquí, ellos nos hablarían de esto, ellos nos presentarían, ¿sabes? Los formatos que utilizan y su juego de post-it y cómo hacen design thinking. O sea, para ellos no es complejo, no es raro. A lo mejor para nosotros lo es. Creo que ahí un poco estamos en el pasado, yo diría, y creo que en cuanto a gestión, especialmente en cuanto a gestión, creo que necesitamos mucha reflexión sobre cómo incluirnos en nuevos modelos. También para que no pienses, Ale, que es extraño. En el mundo se está haciendo así, nosotros estamos un poco atrás. Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos de Manolo es, ¿cuál debe ser el mejor financiamiento de un museo, público o privado? Manolo, depende del contexto. Hay experiencias exitosas en todos los formatos y experiencias terribles, de terribles fracasos en todos los formatos. El modelo mexicano, por nuestras leyes, tiene una serie de características. Hay otros modelos en otros países con otras características. Hay muchos modelos híbridos, es decir, donde tienes una conjunción entre dinero privado y dinero público. En Ecuador, por ejemplo, te contaré que hay instituciones que son casi enteramente privadas, pero la mayoría del dinero es público y tienen un formato distinto. Eso tiene que ver con la organización institucional. En México, ese formato no lo tenemos exactamente así, es decir, no es de esa manera, más bien tenemos museos públicos que tienen un apoyo importante
privado, en ese sentido, en la figura de los patronatos, y tenemos otros museos que no son del Estado, como Papalote Museo del Niño, son organizaciones que reciben dinero del Estado y privadas. Depende del contexto y depende de la gestión. Haré una pausa para decirle a Manolo que los museos que más están cambiando sus formatos, los que más están aportando para pensar en museos diferentes, disruptivos, nuevos, contemporáneos, son museos del Estado, son museos públicos. Hay una relación muy interesante ahí. En Latinoamérica, estoy hablando de Latinoamérica. Son los museos que más se están esforzando por hacer cosas nuevas, innovadoras. Los museos privados en América Latina están mucho más atrás en cuanto a innovación de programas y de proyectos y de cosas en la generalidad. ¿No? Hay algunos que no, pero en la generalidad. Muy bien. La siguiente pregunta está un poco interesante. Nos preguntan, ¿cuál fue el primer museo que visitaste, Ricardo? Es una muy buena pregunta. Me parece que el primer museo que visité fue el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, que ustedes seguramente conocen y que es bastante amplio. Y lo conocí antes de la renovación, ustedes se imaginarán. Yo sí vi las salas con 300 vasijas iguales y aquellas cosas. Sí, y creo que fue un museo que me impactó muchísimo. Y me parece que ese grupo de museos de Chapultepec, especialmente el Museo de Arte Moderno, también fue uno de los que más impactó en otro momento. Sí. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de Ana Medina. Hola, magnífica conferencia, gracias por compartirla con nosotros. Me quedo reflexionando si esas dudas que surgen entre el propio grupo de actores del arte, museógrafos, curadores, directores de museos, etcétera, sobre esa diferenciación del campo de cada uno de ellos, no vuelve más complejo para el público entender qué es el arte, qué puede esperar de la propuesta del museo. Me parece muy, muy interesante tu reflexión, Ana. Y yo más bien traería otra reflexión a la mesa, un poco desde el lado pedagógico del museo, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa en un museo de arte? Yo te diría dos posiciones muy radicales. Un grupo de museólogos de museos de arte te diría, creo que me interesa que la gente hable de arte, que hable. O sea, que se lleve esta pregunta de qué es el arte, es decir, ¿dónde está? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Qué es la producción? ¿A dónde la llevo? Y que encuentren en el museo los elementos que puedan detonar o enriquecer esa interpretación. Este grupo te diría, lo peor que podemos hacer es imponer una mirada de lo que sí es, ¿no? En este sentido, un poco del modelo escolar de el arte es ellos te dirían más bien lo que tendríamos que hacer es provocar. Otro grupo, que me parece también muy potente en ese mismo sentido de la museología más contemporánea, te propondrían que el museo podría tener muchas experiencias artísticas y marcar ciertas preguntas con respecto a esas relaciones y encontrar los puntos de sentido que hay entre la cultura visual contemporánea, que es lo que la gente vive todos los días, y el uso de los artistas y digamos, el elemento que ocupa esta cultura visual contemporánea en la producción artística contemporánea, discutiendo de quién es qué, ¿no? Discutiendo si la caja de zapatos es tuya o es del artista o de quién es. Y a mí me parece que también es una posición muy potente porque te implica un poco de construir la cultura visual y entender desde otro lugar el proceso de interpretación, que para el arte contemporáneo me parece muy importante. Entonces yo creo que había dos elementos ahí, como ves, desde lo contemporáneo, que sí serían un poco más disruptivos, pero me parece que acercarían a la gente a otras discusiones sobre el arte, el proceso artístico y la producción. Muy bien, nomás para acordar, son las 7:30, pero si no hay problema con ustedes, nosotros podemos seguir. Sí, yo Ricardo, sin no ningún sé cómo está. problema. Perfecto. Sigamos, por favor. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar aquí. Voy a fusionar dos preguntas porque tienen el mismo tema. El doctor Celso otra vez pregunta, ¿cuál es tu expectativa de cómo deben abrir los museos y centros culturales en la nueva normalidad luego del confinamiento? Doctor, hay mucha documentación del ICOM, hay mucha preocupación de museos latinoamericanos. Yo justo en este momento, esta semana, ahora que tengo la oportunidad de estar con ustedes, he estado en un encuentro virtual con 10 instituciones latinoamericanas, con 10 museos de ciencia latinoamericanos, y todos estamos haciendo nuestros planes de reapertura. Entonces, quiero decir tres cosas, doctor. Hay mucha preocupación porque el formato que viene es muy distinto al formato que teníamos. Los museos que ya abrieron ahora, los museos, por ejemplo, que abrieron ya en España y en otros países, están tomando medidas que están cambiando radicalmente lo que te entendíamos en un momento como museos, especialmente en unos más que en otros, pero digamos sí. Y en otro sentido también nos están invitando a llevar a reflexión nuestra relación con la virtualidad. Hay un tema muy denso con respecto a lo virtual
con cómo los museos se tuvieron que meter un poco de golpe y ahora no creo que lo podamos dejar de esa manera. Y en otro momento también está la idea de la construcción de los discursos y nuestros proyectos y hasta dónde eso tiene que estar relacionado con lo que está pasando en el mundo exterior de la burbuja del museo. Entonces, como verán, tiene que ver con tres cosas. La institución cambiando la estructura, es decir, sí vamos a tener que tener elementos de sanidad, limpiar los espacios, sanitizar continuamente, desinfectar, que no haya barba y bigote entre nuestros colaboradores, que los guías y los mediadores no tengan contacto directo con el público, por lo tanto las visitas van a tener que cambiar. Es decir, hay un montón de elementos que están pasando ahora en la reflexión, pero por otro también hay un diseño de contenidos y una pregunta sobre las relaciones que tenemos en lo virtual que también están ahí latentes y que sin duda van a cambiar. Lo que sí le puedo decir al doctor, y con eso cierro este comentario, doctor, no vamos a abrir como cerramos. No creo que ninguno estemos abriendo como cerramos. Creo que estamos abriendo desde lugares muy, muy distintos los colaboradores y también estamos tratando de proyectarlo a la exhibición que va a suceder. Muy bien. La siguiente pregunta de Jaime Torres. ¿Cree que el acercamiento o visitas a los museos que trate temas culturales o artísticos haya bajado exponencialmente? ¿Cree que hay una razón en específico? Bueno, Jaime, si te refieres a este momento de circunstancial, bueno, evidentemente todos estamos cerrados. Si te refieres al contexto, por ejemplo, del 2018, te quisiera contar que en México no ha bajado tanto como podríamos pensar. Por el contrario, en algunos lugares tenemos algunos picos interesantes de asistencia que han llamado de pronto como mucho la atención. Somos en la lista de espacios de ocio. Tú sabes que en México nosotros consumimos cine como una de las primeras 5 naciones que más cine ven en el mundo. Después del cine hay un tema muy fuerte de medios digitales, hay un tema muy fuerte de espacios abiertos como parques, pero después están los museos de arte y después hay otro tipo de museos, luego están las bibliotecas, el teatro y después los museos de ciencia. La gráfica, que es muy interesante, es el Intercensal, nos habla un poquito del tema de que no hemos bajado tanto como parecía y que hay algunos museos, como te decía, con picos que han encontrado formatos increíbles para atraer más público. Entonces tenemos algunos museos que han creado explosiones de público, como el Museo de Bellas Artes en la Ciudad de México o el Museo de Memoria y Tolerancia o otros que de pronto tienen unos picos enormes de visitantes por el tipo de exhibiciones que presentan. Digo, por ponerte 2 casos, Memoria y Tolerancia tuvo un pico enorme de visitas porque presentó una exhibición sobre la comunidad LGTBTI de la Ciudad de México, por las comunidades de la diversidad sexual, que como comprenderás, no sé en Monterrey cómo se tomaría esto por parte de la sociedad regiomontana, pero en la Ciudad de México fue una circunstancia tensa que provocó que la gente fuera. Es común en Memoria y Tolerancia hacer eso, pero me parece que es así. Otro ejemplo enfrente de Memoria y Tolerancia es Bellas Artes, que no tiene este tipo de temas en las exposiciones, pero que tiene un fuerte programa de medios digitales y donde sí tienes enorme cantidad de jóvenes menores de 30 años que les encanta ir al museo. A lo mejor el tema de Kandinsky no les parece el gran tema, pero el museo ha tenido la habilidad de comunicarse con ellos por los medios digitales y es un puente muy potente para atraerlos. Entonces, fíjate, yo creo que aquí tiene que ver todo con la gestión, Manolo. Todo el tema es quién está trabajando en el museo. Muy bien, un pequeño mensaje del doctor Celso. Dice: muchas gracias, Ricardo, y gracias a la FAB y a su directora, mi amiga Verónica Delgado, por estas iniciativas para seguir el movimiento. Saludos. Muchísimas gracias. Vamos a... Y también Ana Medina dice: gracias, arriba Sinaloa, de una vez para muchas gracias. leerlo. Déjenlo nomás aquí rápido. Aquí está la siguiente pregunta de Luz Noemí. Pregunta: ¿cómo se imagina usted que serán los museos del futuro en cuanto a sus obras? Luz, creo que las tipologías están prontas a desaparecer y me parece que las colecciones... cada museo va a seguir guardando las colecciones que tiene. Muchas colecciones pertenecen a una sola institución. Por ejemplo, en nuestro caso, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene o resguarda, digamos, una enorme colección de arte mexicano y las presenta en diferentes museos. Para el instituto no es complejo cruzar las colecciones, no es una cosa tan difícil. Podría ser un poco complicado en cuanto a lo burocrático, pero me parece que es el poseedor de las colecciones y hay cruces muy comunes entre las exposiciones de los museos. Entonces, fíjate, Luz, ya en este momento yo te puedo decir, no es tan complicado como parece cruzar colecciones de un lado a otro. Si colecciones del Museo de la Estampa y colecciones de San Ildefonso hacia el MUNAL o hacia otras colecciones. Por ejemplo, tú, en 3 museos, en el mismo Monterrey, tienes una institución que tiene, digamos, esas colecciones pueden
cruzar elementos entre los tres museos y entonces ahí, como verás, ya hay ejercicios que se pueden hacer para empezar a crear exhibiciones más contemporáneas. Y también yo te diría, ya hay muchos museos, como los museos de la ciudad o como Memoria y Tolerancia, que te mencioné ahora, que incluso caen en este lugar donde no son museos de nada, pero pueden hablar de todo. Y entonces, el futuro de los museos es ese. Los estamos viendo ejercicios muy potentes en otros lugares del mundo y mucho en Latinoamérica también, de espacios donde puedes ir a ver de todo. Tengo tiempo libre, voy a ver y voy a encontrarme algo padrísimo que tiene que ver a veces con arte, a veces con diseño, a veces con ciencia, a veces con historia o a veces de todo. Muy bien, nuestra siguiente pregunta. Creo que estaría bien si detenemos ahorita las nuevas preguntas para no llevarnos mucho, ¿o cómo ven ustedes? Bueno, las voy a detener. Gracias, gracias. Vamos. Braulio pregunta, con esta innovación de los museos, ¿dónde y cómo expondría un artista su trabajo? Me parece que es interesante la reflexión de Braulio y yo les pondría en la mesa a ustedes pensar las opciones. Hay un grupo importante de artistas que les interesa trabajar en los museos no solo exponiendo obra, sino trabajando en temas educativos. Y yo podría incluir dentro de esa palabra que utilicé, proyectar su proceso artístico dentro del trabajo con los públicos en el contexto de lo que llamaríamos, si voy a usar comillas, educación en los museos. Estoy pensando en el grupo de pedagogías empáticas, si ustedes lo quieren buscar en internet. Es un grupo de arte educadores, artistas educadores que trabajan en distintas galerías, museos, centros de arte de Iberoamérica, incluso en España, y que pues presentan ejercicios de trabajar desde la producción artística, porque ellos evidentemente son artísticas, pero ellos han tomado su propia producción, la han transmutado, digamos, hasta este lugar y me parece potente. Un equipo que ustedes pueden analizar si les interesa ese camino es Pedagogías Invisibles, un colectivo de artistas españoles que trabajan un poco ese tema. Reina Sofía, el Museo Reina Sofía hoy, que está dirigido, la Dirección de Educación está bajo María Caso. Creo que está trabajando mucho estos temas, ¿verdad? Y entonces yo ahí también te diría, hubo una época en la cual pensábamos en el museo como el lugar para hacer o presentar obra que tú ya tenías hecha. Creo que hoy estamos trabajando mucho en exposiciones donde sería interesante llamarte y decirte, oye, queremos hacer esta exposición, proyecta una pieza. Eso pasa, por ejemplo, en Memoria y Tolerancia. Y otra sería trabajar en el Museo de Planta, como esos artistas educadores. Y otra sería trabajar en áreas de diseño museográfico, proyectando proyectos de intervención desde otro lugar. Y otra sería trabajar en proyectos comunitarios, como lo hacen en Ecuador, en el Centro de Arte Contemporáneo, que tienen muchos artistas trabajando en el área de mediación comunitaria, haciendo proyectos in situ, o proyectos en la calle, o proyectos con comunidades, donde el museo es como un foro. Fíjate cómo abrí el museo a mucha más amplitud que la sala de exhibición. Y me parece que tendríamos que pensar, si ustedes están pensando en arte, creo que tendrían que pensar en esas posibilidades dentro de lo que el paraguas museo significa, ¿no? Muy bien, otra pregunta de Manolo. ¿Cómo debe hacer el museo para ser generador de conocimiento y no un transmisor de información? ¿Cuántas preguntas hace, Manolo? ¿Cuántas preguntas genera? ¿Cuántas discusiones proyecta? ¿Cuántos elementos pone en la mesa para rediscutir que sí, que no, por qué sí, por qué no? Me parecería que son elementos para construir conocimiento. ¿Cuántos espacios para la lectura? ¿Cuántos proyectos académicos que crucen de diferentes líneas y diferentes disciplinas te invitan? Si veo una exposición de arte, ¿puedo incluirle el tema sociológico, Manolo? Sí, lo incluyo, es evidente. Me parecería muy interesante incluir esos dos temas, me parecería interesante incluir otros temas, y ahí no sé si también el arte está un poco, no quiere, ¿no?, que entren otras disciplinas, pero en la medida en la que cruzamos disciplinas dentro de nuestro discurso y nuestra potencia, pues creo que ahí construimos conocimiento más potente, ¿no? Muy bien. Jaime Torres pregunta, ¿hay alguna exposición actual que recomiende? Ahí tengo muchas. Ahorita todas están cerradas, no podemos ir a ninguna. Yo quisiera invitarlos, pero no podemos ir a ninguna. Pero fíjense que hablando de lo virtual, los voy a recomendar que vayan a un ejercicio virtual. Es un proyecto que trata de ser internacional. Todavía le falta un poco de fuerza para ser internacional, pero se los voy a indicar. Vayan a la plataforma de Google, que se llama el Instituto de Culturas y Arte, Arts and Culture, y van a encontrar que hay colecciones de todos los museos del mundo y van a encontrar muy buenas exposiciones construidas como relatos. Hay una que ganó muchos premios internacionales que se llama Las caras de Frida, que es una exposición sobre Frida Kahlo con las únicas formatos que tenemos de gigapíxel de las obras de Frida, por ejemplo, y eso lo van a encontrar en Google, acuérdense, Google Arts and Culture Institute. Y bueno, y yo te recomendaría
como proyecto en algún momento, si puedes entrar a su página, bueno, entren a Google Arts and Culture, pero como un extra, el Museo Nacional de Qatar gastó todo el dinero que le ha dado el petróleo en hacer un proyecto de renovación muy interesante que cruza las tecnologías sin usar pantallas y jueguitos y mouse y teclados, y que me parece que realmente puede entrar en una dinámica distinta de lo que sería visitar un museo nacional. Es un museo paradigmático que me parece importante, y el Museo Histórico de Frankfurt, que les presenté algunas fotos, les voy a recomendar esos tres. Uno virtual para que lo vean ahora y otros no virtuales para que lo vean después. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿cuál museo lo ha dejado sin palabras? El Museo Taller, en Bahía Blanca, Argentina, también se lo recomiendo. Es el museo que más me ha impactado en los últimos años. Es un museo que trabaja con la comunidad, es un museo muy chiquito que habla sobre el trabajo, pero la gente hace cosas. La gente va al museo a hacer cosas, a hacer trapos de cocinas, a imprimir, a pintar tenis, a imprimir camisetas. Es muy, muy potente, es muy, muy potente. Y un grupo de museos argentinos que también nunca voy a poder olvidar, que me han dejado muy impactado, que yo te diría, no se llaman museos, pero lo son, que es este grupo de museos en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, ambas ciudades en Argentina, que son 6 museos y que se llaman el Tríptico de la Infancia y los Museos de la Imaginación, ¿no? El Tríptico de la Imaginación. La Redonda, el Molino, que es una fábrica cultural como la Bauhaus, ahí me parece que a ustedes les interesaría mucho ese lugar, y bueno, échenle un ojo, ¿no? Búsquenlo. Museos o espacios en Santa Fe y en Rosario, el Tríptico de la Imaginación y el Tríptico de la Infancia. Muy bien, la siguiente pregunta, desde tu perspectiva, ¿sigue siendo importante el Departamento de Servicios Educativos dentro de los museos? Vale, yo creo que el Departamento de Servicios Educativos es fundamental, pero no, me molesta sobremanera el nombre Servicios Educativos, ¿sale? Creo que es obsoleto y terrible. Yo propondría, Ale, que replanteáramos la educación en el museo y que los llamáramos de otra manera, como quieras, pero que no me parece que su servicio sea solo escolar. Me parece que la educación tiene mucho que ver con aprendizaje, con procesos, con reflexión, con atender al público, y en eso estamos de acuerdo, Ale. Y creo que tú estarás conmigo en que lo que necesitamos es colocarnos en otro lugar. Te voy a explicar por qué. Creo que el museo es una institución educativa. No solo los que están en educación, el director es parte de un proyecto educativo, los museógrafos hacen una labor educativa, los investigadores trabajan para un proyecto educativo, y ahí yo te diría, eso tiene que cruzar toda la institución. Excelente. Laura pregunta, muy buena charla, muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿cómo gestionar la relación entre el museo con el espacio público? Pensando en la inclusión de aquellas personas que están más alejadas del mismo, por la misma percepción del museo imponente. Todo tiene que ver con la gestión, Laura. Un poco lo que les quiero dejar a ustedes en la mesa es, ningún museo hoy en el siglo XXI se da porque sí, no porque yo tenga el museo tal, entiendo que va a ser un éxito. No, ya no, hoy ya no. Yo puedo tener el Museo de Antropología y si no lo sé gestionar, Laura, si no sé ir por los públicos, si no sé hacer buenos programas, si no sé gestionar bien a los asistentes, si no sé crear proyectos de curaduría realmente interesantes, te digo, creo que el futuro de ese museo es bastante negativo, a menos que sea un museo que se sostenga por el turismo, como es el caso de Antropología. Pero esos son minorías, ¿no? Son pocos museos los que tienen más del 80% de turistas y que sobreviven sin lo que te estoy contando. El resto de los museos tenemos que enfrentarnos a esto, especialmente los museos que vivimos en ciudades y que trabajamos con esos públicos. Y en ese sentido, Laura, creo que la gestión implica, esto te lo diría de entrada, si tú tienes un director de museo, lo primero que tiene que hacer es pensar en proyectos de accesibilidad para las personas que están lejos, para los no públicos, para quienes están atendiendo aquí, a quienes podrían atender en otro momento, qué espacios les pueden brindar. A lo mejor él me dice, oye, mi patronato no me permite hacer proyectos muy densos, pero voy a tomar X proyectos. Y si Mario me permite, déjame darles un ejemplo, Mario, porque me parece que es una pregunta que nos puede mover. El Museo Nacional de Antioquia, te recomiendo que lo busques, Laura, es el Museo Nacional de Arte de Medellín, en Colombia. El Museo Nacional de Antioquia tiene un proyecto muy potente que se llama La Escondida, me parece. Me parece que sí, tú me corregirás ahora que entres a verlo. Y es un proyecto donde el museo pues, está en el centro de la ciudad y por supuesto en la ciudad en la noche pues hay un montón de circunstancias en todas las ciudades que tienen un centro histórico. También supongo que en Monterrey es así, pasan muchas cosas, están los antros, saben ustedes, la vida de noche de un centro de ciudad. Y el museo está ahí, ¿no? El museo tan importante. Y ellos, dentro del programa curatorial, deciden hacer este espacio que es escondida o la esquina, y lo que hacen es que abren este proyecto para armar un tipo como de galería emergente, hecha in situ, con los curadores, con los educadores, con artistas, para presentar
a las personas en la noche. Es decir, está abierto a las horas en las que el museo está cerrado para las personas que están en la noche, pues tú te imaginarás en qué situación. La exhibición que yo vi en ese momento que me pareció muy potente fue, por supuesto, es una zona roja. Entonces, en ese proyecto que te estoy contando, ellos deciden ir con un grupo de prostitutas que trabajan en la calle de atrás del museo y les invitan a curar la exposición que se va a presentar en la escondida, es decir, en esa parte que es como una galería que da a la calle, o sea, tú no tienes que entrar al museo para entrar ahí, y que curen estas mujeres la exposición con el equipo del museo en diálogo. Entonces invitan a estas mujeres, traen algunas piezas, las mujeres les encantan las piezas, las ponen, ellas escriben las cédulas, ellas arman junto con dos artistas, una como instalación, otra artista joven hace otro proyecto que también incluye en la galería, digo, siempre acompañado con estas mujeres, y estas mujeres y otras amigas de ellas son las que dan las visitas guiadas. Es un proyecto, quiero que veas el nivel de potencia que tiene, el nivel de lugares a los que puede llegar. Un poco estamos hablando de eso en la museología contemporánea, ¿no? Excelente, pues esa fue nuestra última pregunta. Naomi nos dice, excelente charla, aprendí mucho, nos da muchísimo gusto. Melina García, me encantó la charla, muchas gracias. Alejandra, a mí igual. Ariel Hernández, muy buena la charla. Pues muchísimas gracias. Laura dice, muchísimas gracias por la información, excelente recomendación. Me encanta cómo sabe de lo que habla, aprendí mucho, dice Galilea. Pues otra vez te agradecemos, Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Creo que es súper valiosísimo tener estas conversaciones, sobre todo en digamos, en esta situación contemporánea, ¿no? Donde se pone muy a crítica, ¿no? Lo que es un espacio público y sobre Totalmente. todo de cultura. Queremos invitarles bien rápido a nuestra siguiente charla, el siguiente miércoles 27 de mayo, va a ser el diseño mexicano en el mercado internacional. Les esperamos y pues ya sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Les recordamos que esta conferencia fue grabada y se va a publicar en un futuro para que también la puedan compartir ahí. Les agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Mario. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Nos vemos.